¿podría ser? En una noche tormentosa y nevada, vi a un hombre que parecía un oficinista desde el autobús en mi camino a casa del trabajo. Era inconfundiblemente mi esposo, quien había fallecido hace 3 años. Esto no puede ser real. Es imposible. Me estaba saludando en la parada de autobús que siempre usaba, con una sonrisa amable en su rostro. Cuando bajé del autobús y me quedé delante de él, extendió su mano y dijo, «Llegas tarde». En ese momento, una inexplicable sensación de miedo me invadió, y sentí escalofríos recorrerme la espalda. Este fue el comienzo de una serie de eventos increíbles y aterradores. Hace unos años, cuando tenía 32 años, recibí noticias impactantes. Mi esposo, Dylan, que estaba en una asignación en solitario, había fallecido. Él dirigía una pequeña empresa, pero durante un viaje de negocios al extranjero, se vio atrapado en un trágico accidente acuático. La persona que me informó por teléfono fue su colega, Oliver, quien había estado con él en ese momento. Aunque Oliver sobrevivió, Dylan desapareció. La búsqueda se canceló y, dadas las circunstancias, la supervivencia parecía improbable. Lo siento mucho por no haber podido protegerlo, lloré. No, eso no puede ser cierto. Puede que todavía esté vivo. Si ese es el caso, iré allí y lo buscaré yo misma, dije. No es seguro allí. El área es peligrosa, especialmente para una mujer que viaja sola. ¿Qué pasaría si te sucediera algo a ti también?, insistió Oliver en ese momento. Desesperadamente quería ayudar a encontrar a mi esposo, pero al final, cedí a la persuasión sincera de Oliver y abandoné la idea de ir allí. A partir de ese momento, viví cada día consumida por el profundo dolor de perder a mi esposo. 3 años después, en una noche de fuertes nevadas, estaba sentada junto a la ventana del autobús que me llevaba a casa del trabajo. Cuando se anunció mi parada, miré hacia afuera y vi a un hombre que parecía un oficinista saludando en la parada de autobús cerca de mi casa. ¿Quién podría estar afuera en esta tormenta de nieve?, pensé con recelo. Cuando bajé del autobús, el hombre se acercó a mí sin dudarlo. Asustada, retrocedí, pero cuando vi su rostro, estaba tan sorprendida que no pude moverme. Era mi esposo, que se suponía que había fallecido hace 3 años. Él sonrió gentilmente ante mi confusión y comenzó a explicar lo que había sucedido. Aparentemente, lo habían encontrado milagrosamente después del accidente. He estado en tratamiento durante mucho tiempo. Recién regresé al país. ¿Estás a salvo? Estoy muy contenta, respondí. Lo siento por preocuparte, dijo con una sonrisa. Al ver su expresión alegre, finalmente acepté la realidad que tenía ante mí y me sentí abrumada por la felicidad. Pero esta reunión marcó el comienzo de una terrible prueba. Después de enterarme de que la empresa de Dylan había quebrado durante su desaparición, decidí apoyarlo y volver a vivir juntos. Sin embargo, comenzaron a suceder cosas extrañas después de que comenzamos a vivir juntos. Resbalé y caí por las escaleras porque estaban mojadas, y un armario se cayó repentinamente, casi me aplasta. Me enfrenté a numerosos incidentes peligrosos. Afortunadamente, ninguno de ellos se convirtió en accidentes mayores, pero todas fueron situaciones que amenazaban la vida. ¿Te lastimaste de nuevo?, preguntó Dylan. Sí, pero es solo un rasguño, respondí. Dios mío, eres tan torpe. Ten más cuidado, dijo ligeramente, mostrando poca preocupación. Su actitud y la serie de eventos inexplicables gradualmente me hicieron sospechar. A medida que continuaron estos incidentes, terminé cubierta de moretones y cortes. Aún así, seguí trabajando incansablemente, pensando que tenía que apoyarlo hasta que Dylan encontrara un trabajo. Un día, mientras esperaba en una plataforma de tren abarrotada como de costumbre, de repente me empujaron por detrás justo cuando llegaba el tren. ¡Ah!, grité mientras casi caía sobre las vías. En el último momento, alguien cercano me tomó del brazo, salvándome de caer. ¿Quién haría tal cosa?, exclamé. Rápidamente me di la vuelta para agradecer a mi salvador, pero en cambio, vi una figura familiar desapareciendo entre la multitud. La gente a mi alrededor parecía inconsciente de lo que había sucedido, y la persona escapó sin ser atrapada. ¿Fue Dylan? De ninguna manera. ¿Por qué? Al darme cuenta de una horrible verdad, no pude reunir el coraje para perseguirlo. En cambio, huí al tren. De alguna manera llegué al trabajo,
pero estaba demasiado confundida y aterrorizada para contarle a nadie. Incluso después del trabajo, no pude decidirme a ir a casa y me quedé hasta tarde en la oficina. Cuando finalmente llegó el momento de irme, dudé, preguntándome si debería ir a la policía. Al salir del edificio de oficinas, noté una figura cerca de la entrada. Llegas tarde. ¿Pasó algo? Para mi sorpresa, mi esposo, que nunca antes había venido a recogerme, me estaba esperando. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? Estaba preocupado porque no venías a casa. Pensé en sorprenderte por un cambio, dijo con una sonrisa, pero sus ojos miraban alrededor con recelo, y la vista me envió escalofríos por la espalda. Si vuelvo a casa con él ahora, seguro que... Temiendo lo peor, fingí haber olvidado algo y escapé por la salida trasera del edificio. Corrí lo más rápido que pude, desesperada por poner distancia entre mí y Dylan. Aunque no sabía por qué iba tras mi vida, estaba llena de ira por la traición. Trabajé tan duro por él. No puedo perdonar esto. Decidida a contraatacar, huí a un hotel cercano para esconderme. Decidí que necesitaba averiguar por qué me estaban atacando. Contacté a Oliver, quien me había informado de la muerte de Dylan años atrás. Sorprendido por mi llamada, Oliver escuchó mientras le explicaba la situación y lo presioné para que me diera respuestas. ¿Por qué mi vida está en peligro? Si sabes algo, dime todo, exigí. No sé nada, tartamudeó Oliver. Eso es mentira. Ni siquiera me dijiste que estaba vivo en ese entonces. Estás escondiendo algo, ¿verdad? Si bien era posible que Oliver realmente no supiera nada, no podía creer que estuviera totalmente desvinculado. Después de varios minutos de ida y vuelta, Oliver finalmente cedió a mi determinación y reveló todo lo que sabía. La verdad que compartió fue mucho más impactante de lo que había imaginado. Devastada por la revelación, ideé un plan para acorralar a Dylan. Unas horas más tarde, después de hacer todos los preparativos necesarios, le envié un mensaje a Dylan: tengo algo de qué hablar. Reunámonos mañana por la noche. Incluí el lugar de la reunión en el mensaje. A estas alturas, Dylan ya me había llamado varias veces, pero deliberadamente ignoré sus llamadas. Esto seguramente lo pondrá ansioso, y vendrá al lugar designado. La noche siguiente, como era de esperar, Dylan apareció ante mí. ¿Qué significa llamarme a un lugar como este? Voy directo al grano. Estás tratando de matarme, ¿verdad?, dije, mirándolo directamente a los ojos sin pestañear. Se burló de mí. ¿Qué? No entiendo de qué estás hablando. ¿Desapareciste de repente el otro día, y ahora estás enojada conmigo por algo? Fuiste tú quien intentó empujarme a las vías del tren ese día, ¿verdad? Vi tu figura huyendo. Responde mi pregunta primero. No sé de qué me acusas, respondió, fingiendo ignorancia y sin mostrar reacción a mis acusaciones. Estaba medio exasperada por lo descaradamente que negó todo, pero revelé que me había puesto en contacto con su colega. Lo que Oliver me contó sonaba a algo sacado de un drama o una novela. Según él, la empresa que él y Dylan habían comenzado juntos había estado luchando desde el principio. Oliver, quien había sido medio obligado a la empresa por Dylan, todavía hizo todo lo posible para cambiar las cosas. Pero un día, las fechorías de Dylan salieron a la luz. Aparentemente, Dylan había estafado a un rico empresario, y cuando la víctima se enteró, Dylan le confesó todo a Oliver. Naturalmente, Oliver lo confrontó, preguntándole por qué había hecho tal cosa, pero Dylan arremetió, amenazándolo diciendo: tú también eres cómplice. Atemorizado, Oliver no tuvo más remedio que cumplir. Dylan le dijo que necesitaban abandonar el país hasta que las cosas se calmaran y lo llevó al extranjero para cubrir aún más sus huellas. Dylan le ordenó a Oliver que me dijera que había muerto. Es por eso que Oliver me mintió. Temeroso de lo que Dylan podría hacer si desobedecía, Oliver continuó siguiendo sus órdenes. Pero un día, Dylan desapareció sin dejar rastro, cortando todo contacto antes de desaparecer. Dylan también le había mencionado a Oliver que había contratado un seguro de vida a mi nombre. Debe haber sido su motivo para acercarse a mí. Después de escuchar la historia de Oliver, esa fue la conclusión a la que llegué. Entonces, desde el principio, tu objetivo era matarme, dije, revelando que sabía la verdad. Dylan vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura.
Luego afirmó que Oliver estaba mintiendo y que él era el verdadero cerebro. En realidad, Oliver también ha estado tras mi vida. Probablemente te está mintiendo ahora para incriminarme. ¿Por qué haría eso? ¿Y cómo explicas el incidente del tren? Tuvimos desacuerdos sobre la gestión de la empresa. Es por eso. Y tal vez solo imaginaste que te empujaron. Vamos, somos marido y mujer. Ayúdame aquí, dijo, tratando de hacerse la víctima y acercándose a mí. Por supuesto, no me creí ni una palabra, dijo, e inmediatamente puso distancia entre nosotros. No más mentiras. Sé que fuiste tú, y dudo que tengas intención de entregarte a la policía. Ridículo. Incluso si me acusas, no me arrestarán basándose solo en tu palabra, dijo con una sonrisa irónica, irradiando confianza. Parecía seguro de que incluso si buscaba ayuda de las autoridades, podría escapar sin pruebas, y tenía razón. No tenía pruebas para que lo arrestaran. Bueno, ya que estamos aquí, también podría aprovechar esta oportunidad. Cometiste un error al elegir un lugar tan aislado. Al instante, se abalanzó sobre mí, pero su mano extendida nunca me alcanzó. Antes de que pudiera, varios hombres que se habían estado escondiendo cerca lo derribaron al suelo. Dylan se sorprendió por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura e intentó restarle importancia. Oh, no te preocupes. Esto es solo una discusión marital. Mi esposa tiende a exagerar, dijo, tratando de suavizar las cosas. Parecía que confundió a los hombres con policías. Sin embargo, yo había llamado. Cuando otra figura se adelantó, Dylan se dio cuenta de su error. Dylan, ha pasado un tiempo. Estos hombres son policías. Son asociados del empresario al que estafaste. Los ojos de Dylan se abrieron de par en par al ver a Oliver. Por supuesto, todo esto era parte del plan. La cooperación de Oliver había sido esencial para mi plan. Después de regresar al país, el empresario estafado había presionado a Oliver para que limpiara el desastre de Dylan. La cantidad que Dylan había robado era demasiado grande para que Oliver la reembolsara, y con Dylan inalcanzable, no tenía forma de hacerlo asumir la responsabilidad. Justo cuando Oliver estaba al límite de sus fuerzas, lo llamé. Después de escuchar la verdad de Oliver, acepté ayudarlo si eso significaba hacer que Dylan pagara por sus crímenes. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Siguiendo nuestro plan, le envié un mensaje a Dylan, atrayéndolo al lugar de encuentro designado mientras hacía parecer que sería una reunión individual. Oliver y los asociados del empresario ya estaban al acecho. Al darse cuenta de la verdad, Dylan finalmente comenzó a arremeter con rabia. ¿Cómo te atreves a traicionarme? ¿De verdad crees que te saldrás con la tuya?, gritó. ¿De qué estás hablando? Esa es mi frase. Cuando me enteré de que estabas viva, estaba tan feliz, dije, mirando a Dylan mientras seguía actuando como la víctima. En respuesta, él me escupió desde su posición en el suelo donde había sido inmovilizado. Cállate. Honestamente, nunca quise casarme contigo en primer lugar. Tener una familia solo cuesta dinero, y nunca me benefició en absoluto. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, pregunté con incredulidad. Me casé contigo porque parecías un blanco fácil, solo para cobrar el dinero del seguro, y ahora me has pagado con traición, gritó, su voz llena de amargura. Si bien inicialmente pensé que sus palabras eran solo por despecho por haber sido acorralado, su tono y comportamiento sugerían que realmente lo decía en serio. En ese momento, cualquier apego que me quedaba a Dylan desapareció por completo. Lo miré fríamente mientras continuaba despotricando. Al presenciar esto, Oliver les hizo una señal a los hombres que retenían a Dylan de que era hora. Los hombres levantaron a Dylan con fuerza. Parecía sentir la atmósfera ominosa y me preguntó con miedo. Oye, ¿qué planeas hacerme? No vas a hacer algo ilegal, ¿verdad? No tengo ni idea, respondí con sinceridad. Dylan, sin embargo, no estaba satisfecho con esa respuesta. Se agitó desesperadamente, tratando de liberarse del agarre de los hombres. Al observar su patética lucha, suspiré y me acerqué a él. Dylan lo malinterpretó y pensó que lo defendería, y sus ojos se iluminaron con esperanza. Oye, al menos llévame a la policía o a alguna autoridad competente. Diles que me ayuden, suplicó.
¿Eso es imposible? No dijiste antes que la policía no arrestaría a alguien sin pruebas, repliqué. ¿Qué? Cuando le devolví sus propias palabras, finalmente pareció darse cuenta de la gravedad de sus crímenes. Mientras se llevaban a Dylan, llorando y gritando, le di la espalda y me fui. Unos días después, contacté a Oliver y me reuní con él nuevamente. En ese momento, le entregué los papeles de divorcio que había preparado con anticipación y le pedí que hiciera que Dylan los firmara. Si haces esto, perdonaré el hecho de que me mintieras sobre la muerte de Dylan. Oliver sonrió tímidamente y aceptó a regañadientes la solicitud. Durante nuestra conversación, Oliver también reveló que Dylan ahora trabajaba para el empresario al que había estafado, soportando duras condiciones laborales. Aparentemente, Dylan había estafado alrededor de $1.300.000, y planeaban hacerlo trabajar hasta que la deuda se reembolsara por completo. Estaba bajo estricta supervisión, viviendo en el lugar para asegurarse de que no pudiera escapar. Sabiendo esto, me sentí segura de que Dylan no volvería a aparecer en mi vida. Recientemente, he conocido a alguien nuevo, y con mi relación con mi exmarido finalmente resuelta, estoy lista para comenzar el segundo capítulo de mi vida. De ahora en adelante, planeo disfrutar mi vida al máximo. ¿Qué te pareció la historia de hoy? No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.